Las fronteras son construcciones políticas y sociales que definen países, culturas y territorios, pero no siempre son líneas claras en el mapa. Algunas son productos de tratados históricos, guerras o decisiones arbitrarias de gobiernos coloniales. Otras, por el contrario, nacen de errores cartográficos, accidentes geográficos o negociaciones ambiguas que han persistido durante décadas. Como señala David Newman, geógrafo especializado en fronteras, las fronteras no solo delimitan territorios, sino que también reflejan tensiones históricas y percepciones de identidad nacional, muchas veces más simbólicas que físicas. En este recorrido exploraremos los 10 conflictos fronterizos más extraños del mundo, analizando su historia, peculiaridades, impacto en la vida de las personas y cómo la geografía y la política se entrelazan de maneras sorprendentes. El archipiélago de las Islas Kuriles, compuesto por más de 50 islas volcánicas que se extienden desde la península de Kamchatka hasta Hokkaido en Japón, han sido un foco de disputa desde la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota japonesa en 1945, la Unión Soviética ocupó las islas y Japón nunca reconoció la soberanía rusa. Esta disputa, conocida como los territorios del norte, ha impedido hasta hoy la firma de un tratado de paz formal entre ambos países. Lo curioso es que, a pesar de décadas de tensión, no se han producido combates recientes. Sin embargo, la disputa tiene implicaciones estratégicas y económicas importantes. Las islas poseen abundantes recursos pesqueros y potenciales reservas de petróleo y gas, además de ubicación militar estratégica en el Pacífico Norte. La población local ha experimentado cambios culturales significativos. Durante la ocupación soviética se reemplazó la enseñanza del japonés por el ruso y se reestructuraron las comunidades locales, generando una identidad híbrida que aún persiste en algunos descendientes de antiguos pobladores. Por otro lado, la disputa ha afectado las relaciones diplomáticas. Japón busca soluciones pacíficas mediante negociaciones económicas y acuerdos de pesca, mientras Rusia insiste en mantener su soberanía. Este conflicto muestra cómo territorios aparentemente deshabitados pueden tener un enorme valor económico, estratégico y simbólico. Birtawil es un desierto de 2.060 kilómetros cuadrados entre Egipto y Sudán, que no es reclamado por ninguno de los dos países, debido a un error cartográfico en los mapas coloniales británicos. Curiosamente, su territorio colindante, Jalaib, sí es disputado por ambos países. Birtawil carece de agua y de infraestructura, lo que hace inhabitable el área de manera permanente. Aún así, ha atraído aventureros que buscan establecer micronaciones efímeras, generando titulares curiosos en medios internacionales. Aunque no hay población residente, Birtawil tiene relevancia simbólica y legal. El territorio ha sido utilizado como ejemplo en debates sobre soberanía, cartografía y derecho internacional, mostrando cómo los errores coloniales pueden persistir durante siglos y generar zonas sin dueño en el mapa. Además, la región circundante sí está poblada y su población utiliza rutas tradicionales de pastoreo y comercio que atraviesan el desierto sin involucrarse directamente en la disputa, demostrando cómo los límites políticos pueden diferir radicalmente de la práctica social y económica en el terreno. La frontera entre India y Bangladesh es famosa por su complejidad debido a más de 160 enclaves y exclaves, resultado de acuerdos históricos y particiones coloniales. Por ejemplo, un aldeano podría vivir en un enclave de India completamente rodeado por Bangladesh, cruzando territorio extranjero para llegar a su propia escuela o parcela. En 2015, India y Bangladesh intercambiaron formalmente estos enclaves, pero durante décadas la vida cotidiana estuvo marcada por restricciones absurdas. Las personas debían obtener permisos especiales para circular, acceder a servicios de salud o registrarse en sistemas educativos. Además, los mapas antiguos reflejaban inconsistencias que dificultaban la administración y creaban confusión en las autoridades locales. Este caso es un ejemplo de cómo la geografía política puede superar la lógica cotidiana, afectando directamente la economía rural y la identidad cultural de las comunidades. La frontera entre Argentina y Chile en la cordillera de los Andes tiene tramos que aún no están completamente definidos, especialmente en la Patagonia y la zona de glaciares. No se trata de un conflicto bélico activo, pero la ambigüedad ha generado disputas históricas y curiosidades administrativas, como la gestión compartida de parques nacionales y la interpretación de mapas antiguos. Por ejemplo, durante el siglo XX, glaciares como el Grey y el Viedma fueron objeto de controversia sobre su pertenencia exacta. Esto afectaba a la administración de recursos naturales y la planificación de infraestructura. Los geógrafos destacan que estas zonas muestran cómo las fronteras pueden ser conceptos legales y administrativos más que líneas físicas visibles. Además, la región sigue siendo relevante para actividades turísticas y científicas, y los exploradores deben consultar mapas actualizados y locales para determinar la jurisdicción exacta antes de emprender expediciones, demostrando la influencia de las fronteras incluso en territorios remotos y escasamente poblados.
La isla de Hans es un pequeño islote rocoso de aproximadamente 1,3 kilómetros cuadrados ubicado en el estrecho de Nares, entre la isla de Ellesmere, en Canadá, y Groenlandia, Dinamarca. A pesar de su tamaño diminuto, la isla fue objeto de una disputa fronteriza entre Canadá y Dinamarca que se extendió por casi medio siglo. La controversia comenzó en 1973, cuando ambos países firmaron un tratado para demarcar la frontera marítima en el estrecho de Nares. Sin embargo, el tratado no especificaba la soberanía sobre la isla, lo que llevó a ambos países a reclamarla. La disputa, conocida como la Guerra del Whisky, se caracterizó por acciones simbólicas como el izado de banderas y la colocación de botellas de licor en la isla por parte de ambos países. A pesar de la falta de confrontación militar, la disputa reflejaba la importancia estratégica y simbólica de la isla en la región ártica. En 2005 ambos países acordaron resolver la disputa mediante negociaciones diplomáticas. Finalmente, en 2022, Canadá y Dinamarca firmaron un acuerdo para dividir la isla en dos partes iguales, poniendo fin a la disputa de manera pacífica. El lago Chad es un lago endorreico, situado en el centro norte de África, compartido por 4 países: Nigeria, Camerún, Chad y Níger. A lo largo del siglo XX, el lago ha experimentado una drástica reducción en su superficie debido a la variabilidad climática y la actividad humana, lo que ha complicado la delimitación precisa de las fronteras en la región. La disminución del lago ha generado disputas sobre el acceso a los recursos hídricos y pesqueros, afectando a las comunidades locales que dependen del lago para su subsistencia. Además, la presencia de grupos armados y la falta de una administración centralizada ha exacerbado las tensiones en la región. A pesar de los esfuerzos por establecer acuerdos de cooperación entre los países ribereños, el lago Chad sigue siendo un punto de conflicto debido a la competencia por los recursos y la falta de una gestión sostenible del ecosistema. Abjay es una región rica en recursos naturales situada en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. Desde la independencia de Sudán del Sur en 2011, Abjay ha sido objeto de una disputa territorial entre ambos países, exacerbada por factores étnicos y económicos. La población de Abjay está compuesta principalmente por los grupos étnicos Ngok Dinka y Miserilla. Los Ngok Dinka, que practican la agricultura, han buscado integrarse a Sudán del Sur, mientras que los Miserilla, nómadas y ganaderos, han mantenido vínculos con Sudán. Esta división ha generado tensiones y enfrentamientos violentos en la región. La disputa sobre Abjay ha tenido implicaciones significativas para la seguridad y el desarrollo en la región. En 2012 estalló un conflicto armado entre las fuerzas de Sudán y Sudán del Sur en Abjay, lo que llevó a la intervención de la ONU y la creación de una fuerza de paz conjunta para estabilizar la zona. A pesar de los esfuerzos internacionales, la situación sigue siendo volátil, con brotes de violencia intermitentes y una falta de resolución política. El Valle de Siachen, ubicado en el Himalaya entre India y Pakistán, representa uno de los conflictos fronterizos más extremos y remotos del mundo. La disputa comenzó en 1984, cuando India ocupó posiciones estratégicas en el glaciar para impedir que Pakistán controlara esta zona crítica. La región está situada a altitudes que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndola en el conflicto militar más alto del planeta. Aunque la línea de control original no incluía explícitamente el glaciar, la falta de acuerdos precisos permitió que ambas naciones reclamaran el territorio, generando una disputa prolongada que combina geopolítica y condiciones ambientales extremas, como explicaba en 2010 Stephen Cohen, un experto estadounidense en seguridad internacional y política de Asia del Sur. Las condiciones de vida en Siachen son extremadamente duras. Las temperaturas pueden descender hasta los menos 60 grados centígrados y los soldados sufren riesgos constantes de avalanchas, congelación, mal de altura y enfermedades respiratorias. Curiosamente, la mayoría de las bajas históricas no se deben al combate directo, sino a las condiciones climáticas. Esta situación convierte a Siachen en un ejemplo único de cómo un conflicto fronterizo puede ser más peligroso por la geografía que por la acción militar, mostrando la interacción entre factores naturales y disputas territoriales, según Ashok Joshi, investigador y académico especializado en geopolítica y seguridad en Asia del Sur. El conflicto de Siachen también tiene importancia estratégica. La ocupación india asegura control sobre rutas clave hacia China y refuerza la presencia en la región del Karakoram, mientras que Pakistán mantiene vigilancia y presencia militar en posiciones adyacentes.
El enfrentamiento ha generado gastos militares extremadamente altos y sigue siendo un tema de debate diplomático, con propuestas de desmilitarización que no se han concretado debido a la desconfianza mutua. Ese conflicto, aunque poco conocido por el público general, encaja perfectamente en la categoría de disputas fronterizas extrañas, ya que combina geografía extrema, ausencia de combate directo y relevancia estratégica. La relación fronteriza entre España y Marruecos es compleja e involucra múltiples territorios históricos y estratégicos que Marruecos considera parte de su soberanía. Entre ellos se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ocupadas por España desde hace siglos y reclamadas por Marruecos tras su independencia en 1956, así como las plazas de soberanía, Islas Chafarinas, Islas Alucemas y Peñón de Vélez de La Gomera, que, aunque diminutas y en muchos casos deshabitadas, poseen un valor estratégico considerable por su ubicación en el Mediterráneo occidental, como destacó en 2015 el historiador especializado en historia contemporánea del Magreb y el mundo árabe, Charles Richard Pennell. Además, Marruecos ha reclamado la isla Perejil, un islote deshabitado cercano al Peñón de Vélez, que en 2002 fue escenario de un incidente militar breve pero simbólico, evidenciando la tensión entre ambos países. La isla de Alborán y las aguas circundantes son otros puntos de interés, sobre todo por disputas sobre delimitación marítima y derechos de pesca. Estos reclamos reflejan la importancia histórica, geopolítica y económica de estos territorios, y su control permite supervisar rutas marítimas estratégicas y ejercer influencia sobre el Mediterráneo occidental. Los reclamos marroquíes se fundamentan en razones históricas, geográficas, estratégicas y económicas, mientras que España sostiene su soberanía mediante tratados históricos y presencia militar continua que data de siglos. Aunque las tensiones diplomáticas han sido recurrentes, no han escalado a conflictos armados de mayor envergadura, pero representan un desafío constante en la relación bilateral, mostrando cómo la historia colonial y la geografía contemporánea se entrelazan en la definición de fronteras y soberanías, como explica el periodista Magdi Abdelhadi en su artículo para la BBC en 2021. Estos 10 conflictos fronterizos ilustran la complejidad y diversidad de las disputas territoriales en el mundo, desde islas remotas hasta enclaves desérticos, pasando por territorios estratégicos en África y Europa. Cada caso refleja cómo la historia, la geografía y la política se entrelazan en la definición de las fronteras. Algunos conflictos se han resuelto mediante acuerdos diplomáticos, mientras que otros permanecen como puntos de tensión internacional. Comprender estos conflictos permite apreciar la importancia de las fronteras en la configuración de las relaciones internacionales y en la vida cotidiana de las personas que habitan en estas zonas. La resolución pacífica requiere diálogo, respeto mutuo y cooperación internacional, especialmente en regiones donde las fronteras no son claras o están en disputa histórica. Hasta aquí nuestro recorrido por los 10 conflictos fronterizos más extraños del mundo. Si te ha sorprendido alguna de estas fronteras o conoces algún territorio aún más curioso, déjanos tu comentario aquí abajo. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte para más contenido sobre geografía y curiosidades y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estas fronteras te parece más extraña o absurda? Escribe tu opinión y dinos en los comentarios si quieres que ahondemos en alguno de estos casos. Hasta la próxima.